De la tarde con 16 minutos del día 23 de mayo del 2017 se abre la sesión. Con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito a la secretaria diputada que sirva a pasar la lista de asistencia. Con su permiso, diputada presidenta Marta Rey Pérez, por instrucciones de la presidenta, procedo a pasar la lista de asistencia. Esos son dos. Es la que me faltaba, perfecto. Diputada Marta Rea y Pérez. Presente. Diputada Blanca Mella Gámez Gutiérrez. Diputada Imelda Irene Bertrán Amaya. Diputada Citralia Guadalupe, tiene justificación. ¿Qué se le pone? La J, ¿verdad? Diputado Malax Echeverría. Presente, diputada. Diputada Liliana Ibarra, presente. Diputada Laura Mónica. Muy bien, informo. Diputada presidenta, le informo que se encuentran presentes 6 de los 7 diputados. Porque ella se repite. Se repite. Ah, sí, yo me repito. Sí, tú te repites. Sí. Ajá, ¿Los dos? Sí. Ajá, habiendo una justificación de cita. Sí, está bien. Gracias, diputada secretaria. Una vez verificado el quórum legal, se da inicio a la reunión del día 23 de mayo de 2017 en la sala de revolución de la sede del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal, y a continuación me permito poner a su consideración el siguiente orden del día. Pase de lista, lectura y aprobación en su caso del orden del día, lectura y aprobación en su caso de acta de la reunión anterior, análisis y aprobación en su caso de la mecánica de trabajo de los foros de consulta para el estudio de la iniciativa de ley de protección a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos del Estado de Chihuahua, y asuntos generales. Entonces, seguimos con... Una vez leída lo anterior, solicito a la secretaria Cira se poner a consideración de los diputados presentes el orden del día de su aprobación, levantando la mano en la forma acostumbrada. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señores y señores diputados, quienes estén por la afirmativa respecto del contenido del orden del día, a favor de expresar su voto, levantando la mano en señal de aprobación. Muy bien. Por la negativa, los que se abstengan. Informa a la presidencia que se han manifestado 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Aprobado que sea en relación al punto número 3 del orden del día, solicito a la diputada secretaria pregunte si existe observación alguna respecto del contenido del acta de la reunión anterior. Con su permiso, diputada presidenta, pregunto a los señores y señoras diputadas, las que estén por la afirmativa respecto del contenido del acta de la reunión anterior, a favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Por la afirmativa. Negativa, los que se abstengan. Informa a la presidencia que se han manifestado 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el acta de la reunión anterior de la Comisión Especial de Atención a Derechos Humanos. Y pasando al cuarto punto, a desahogar, les informo que ha sido turnada a la comisión las iniciativas de los análisis y aprobación en su caso de la mecánica de trabajo de los foros de consulta para el estudio de la iniciativa de ley de protección a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos del Estado de Chihuahua. Y luego, La diputada como recordarán, la última reunión que acordamos respecto a los foros y los acordó en el primer foro se dio en Ciudad Juárez este viernes. Ahí se acuerdan que comentábamos que las mesas de trabajo partirían de preguntas que hicieron precisamente las personas que estuvieran asistiendo a las mesas de trabajo, que fueron algunas preguntas. Sin embargo, ya cuando los realizamos a juicio mío y de algunos asesores, como que faltaban todavía aspectos fundamentales, enriquecimos las propuestas. Y la verdad que ahorita ya tenemos muchísimas preguntas, entonces por lo que así como que pensando, cuál sería la mejor manera de llevar esta mecánica de trabajo, que
Bueno, pues sí, por lo que he visto, ¿verdad? Hasta lo complicado que estuvieron las mesas, la verdad que se han estado complicadas, ¿verdad? Entonces sí me tiene así como que medio nerviosa, pero bueno, confiemos en que todo salga bien. Entonces yo quisiera que Yadira o Ale presentaran la mecánica de propuesta para si es de consideración de ustedes, para aprobarla o si no modificarla, a lo que guste. Sí, Ale. Hola, buenas tardes. Bueno, en esta primera lámina se exponen las fechas de los foros de consulta que vamos a estar desarrollando. Ya creo que pues, es conocida de todos. Y aquí se expone la mecánica que se llevó a cabo para la invitación a los foros. Se lanzó la convocatoria y ahí en el portal del Congreso pues la debida difusión de la invitación. Posteriormente tenemos la mecánica para trabajar durante los foros. Tenemos el registro de asistentes a las 9 de la mañana, dando un margen de 30 minutos para que la gente se incorpore. E iniciamos con un evento protocolario de apertura o de inicio del foro. Aquí estaríamos considerando tener un presidium con los representantes de los tres poderes, legislativo, judicial y el ejecutivo. Y también incorporar en este presidium a un representante de organizaciones de la... ¿Sabes qué se me hace? Yo creo que no. Lo bajaríamos. No, sí. Porque bueno, finalmente tendrían su espacio. Porque en la tendríamos que mesa de incorporar trabajo. también a un periodista y se me hace complicado. Exacto. O sea, los que estarían, por supuesto, pues son las presidentas aquí de Comisiones Unidas. Muy bien. Ahorita en el programa que lo voy a exponer más adelante, Si quieres, también lo estaríamos pasamos directamente al programa. No, si quieres a la mecánica, es lo que porque es lo que más. Bueno, las mesas de trabajo estaríamos pensando en tener una persona encargada de la moderación y una persona encargada de la relatoría. La idea es poder organizar en dos grandes bloques de mesas de trabajo, una para periodistas, con temas de interés para periodistas, y la otra para personas defensoras de derechos humanos. En la primera ronda de mesas, por así decirlo, tendríamos dividida en dos mesas de trabajo. Una versaría sobre el tema de prevención, medidas de protección y evaluación de riesgos. Y la otra mesa sería el mecanismo de protección y su implementación. Quienes estén interesados en participar en esta área, pues podrían elegir estas dos mesas. Y en el caso de derechos humanos, tendríamos prevención y promoción de los derechos humanos, esa sería una mesa. La otra, medidas de protección y evaluación de riesgo, autoridades involucradas y el perfil de personas beneficiadas por la iniciativa de ley. Aquí estaríamos trabajando 4 mesas. Y la idea es que las mesas, la persona que esté moderando pues dé la bienvenida y explique la dinámica de trabajo, que haga una exposición general de lo que contiene la iniciativa de ley, que es lo que se va a debatir en la mesa de trabajo. Posteriormente, a partir de las preguntas que se han estado esbozando, se dio un tiempo de aproximadamente 10-15 minutos para que cada participante pueda hacer el llenado de las preguntas y pasar a un segundo momento en donde se expongan, en las que haya coincidencia de las respuestas, pues ya no abarcar más tiempo, sino llegar a acuerdos específicos. Y un tercer momento dentro de la mesa sería que los participantes puedan llegar a acuerdos de cuál va a ser la propuesta que se llevaría a la plenaria general para que se considere incorporar a la iniciativa de ley. Esa sería como la intención de trabajo de las mesas, pues con la intención de que específicamente podamos recoger los aportes de la gente y poder traernos ya cosas muy concretas en donde se haga efectiva la consulta ciudadana. Más o menos a grandes rasgos esa es la idea de cómo trabajar las mesas. ¿Qué opinión tienes? ¿Te puedes regresar tantito al del periodistas, por favor? Los temas que van a tocar. Sí. Prevención, medidas de protección, evaluación de riesgo, mecanismos de protección e implementación. Está muy pobre, ¿no, Pedro? ¿La podemos mejorar? Lo que pasa es que es lo que contempla. ¿Qué es lo que Es muy amplio esto. Sí, O sea, no, el primer punto, prevención, está protección y evaluación de riesgo, detona un sinnúmero de cuestiones.
Niña, préstame las preguntas. Si me permiten, puedo abrir el archivo para que ¿de dónde observemos. lo sacaron? Ajá. No, eso, o sea, esos son los rubros y Sí, esas ahí como se serían ven las mesas, muchísimas como grupos de personas que estarían en cada mesa de trabajo para que no... Y ahí es Es en como donde... la temática, ¿no? Ya ahí se desprende. Sí, pero digo, o sea, para no perdernos, porque puedes, así como dices tú, se puede ampliar mucho y nos podemos perder del tema, por eso tienes las preguntas. Ah, ok. Que es como el instrumento guía al momento de estar Ah, trabajando perfecto. dentro de la mesa. Ok, muy Como bien. para ir acotando y no nos extendamos mucho en temas que a lo mejor no van a Sí, estar sí, dentro. exactamente. Porque empieza De hecho, diputada, el cuestionario, el día que presentaron la convocatoria, está ya en la página de internet, o sea, cualquier persona que quiera acudir a los foros ya lo puede consultar para llevarlo ya trabajado y que no lleguen ceros a los foros. Entonces ya lo pueden... No, está bien. A mí lo que me llamó la atención es al momento de que presentas, bueno, nosotros que venimos del periodismo, pero al momento de que presentas esos temas, por eso te decía que se me hacía como que muy pobres, o sea, ajá. Pero ya ahorita viendo el cuestionario, que lo vamos a analizar, o sea, entonces entramos al tema. Yo, o sea, como medio de comunicación, me han dicho, pues, o sea, son 4 puntos, o sea, abarcan más, pero lo vamos viendo, eso sí no eso no lo había visto y quiero disculparme, no había visto las preguntas. Pero aquí estamos, ¿no? Para eso. ¿Quieren que les dé lectura o ustedes quieren tomarse el tiempo de leerlo? Adelante, sí. En el rubro de antecedentes estaríamos preguntando si es necesario contar con una ley estatal en la materia. Y luego, pues, actualmente el Honorable Congreso del Estado tiene una iniciativa que tiene como objetivo establecer mecanismos de protección a periodistas. ¿Considera pertinente que este ordenamiento jurídico sea dirigido exclusivamente a periodistas y por qué? Existe un protocolo de seguridad para protección a periodistas emitido en el 2010. ¿Conoce este protocolo? ¿Considera que ha funcionado de manera efectiva? ¿Cuáles son los elementos y criterios que debería integrar una definición de periodista y del ejercicio periodístico? En el área de prevención, bueno, en este primer rubro, ¿quieren hacer alguna observación o comentario? En el área de prevención, ¿qué acciones específicas propone para establecer un programa de prevención de agresiones en contra de periodistas? ¿Qué autoridades identifica que deben participar en el programa de prevención de agresiones en contra de periodistas? En medidas de protección, ¿en qué autoridades recae la obligación de brindar protección a periodistas? ¿Debe existir un fondo o fideicomiso específico con el cual se garantice la aplicación de medidas de prevención y o protección? En cuanto al Consejo, a nivel federal existe un Consejo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el cual está conformado por autoridades federales, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y representantes de organizaciones no gubernamentales. ¿Considera que debe establecerse un Consejo Estatal de Protección? ¿Quiénes deben conformarlo? En el tema de evaluación de riesgo, ¿Podemos interrumpir? por supuesto. Ok, ¿puedes regresar tantito a las preguntas iniciales? Antecedentes. Ok. El protocolo. Existe un protocolo de seguridad para protección a periodistas. Así se llama el protocolo, ¿verdad? Protección a periodistas, no protección a profesionistas o que ejercen la profesión de periodismo. Así se llama. Ok. Digo, estoy preguntando, ¿eh? ¿Conoces tu protocolo? ¿Considera que no, más abajo, hija? Ok, ¿cuáles son los elementos y criterios que debería integrar una definición de periodista y del ejercicio periodístico local? Ok, ahí. ¿Qué acciones específicas propone para establecer un programa de prevención de agresiones en contra de periodistas? O sea, al decir periodista estamos entendiendo que es la profesión. O sea, Todos Todo lo que se dedica al periodismo. por eso se pide definir periodista y ejercicio periodístico, para que dentro de esa definición queden enmarcadas esas. ok. ¿Sabes qué es lo que traigo ahí? Por ejemplo, hay periodistas que están contratados dentro de una empresa y por eso ejercen el periodismo. Hay periodistas independientes, o sea, y ambos
tienen, sus agresiones pudieran ser diferentes. Cuando perteneces a una empresa y se te da la indicación de tener un trabajo o llevar a cabo una investigación de periodismo, el protocolo debe ser diferente o la prevención debe ser diferente, porque la empresa te está ordenando ejercer un trabajo. ¿Sí me entiendes? No sé si me explico. O sea, no tú periodista tienes la iniciativa de hacerlo. Te están diciendo, tu trabajo es traer notas, pero quiero que tengas que ejerzas o que lleves a cabo una investigación de periodismo sobre el narcotráfico. Pero la empresa te lo está diciendo. Sí, o sea, ahí es en donde, por eso no sé cómo manejar esa situación, porque hay periodistas que trabajan para una empresa y reciben una orden, y ¿quién es el que debe de prevenir su protección? Pues la empresa. ¿O quién debe de activar ese protocolo? No, es que para todo, es que te va a ir para general. Es que el protocolo se activa cuando tú estás en una situación De riesgo. O sea, que ya hay condiciones que se pueden considerar que estás en una situación de riesgo. No es porque te encarguen determinada información. O sea, ya hay una reacción por parte de quien tú estás investigando, amenazas, mensajes. Por eso, pero si lo estás investigando, estás llevando a una acción periodística, es porque tienes, yo estoy hablando dentro de una empresa. Pero esté amenazado uno independiente o uno de una empresa, el protocolo debe ser el mismo. No puede hacer distinción. Digo, sin distinción, que todos son, esta ley va a ser general para todos los periodistas. Sí, de donde pero sean, aunque les pague otra persona, aunque lo hagan. O sea, a ver, entonces, si el periodista no está llevando una acción, una investigación y es amenazado por el simple hecho de ser periodista, no será porque es, o sea, por una persona. Es amenazado por el trabajo que está realizando. Evidentemente sí, está por Pero ahí más bien lo que dice Lili es las medidas de prevención, ¿no? Para que no suceda lo que estás comentando, ¿no? Diputado, ver esas medidas de prevención, Sí, pues es que para que no estamos en ocurra eso. prevención. Lo que pasa es sí, pero el protocolo se activa nada más cuando estás en claro, riesgo. No lo puedes tener el protocolo activado Sí, hasta para que no cualquier se... periodista, sí. Sí, porque finalmente, pues a lo mejor la profesión implica riesgos. Ya perfecto. Cualquier profesión. No, pero esta es Estamos diferente. hablando en ese Esta es diferente, sí. Ya implica riesgos, pero hay riesgos que ya asumen que te pueden agredir físicamente, que te pueden, incluso que te pueden suspender en tu trabajo, tu empresa. O sea, hay muchas cuestiones que se van a ver cuando ya, pero no tiene que ver si eres independiente o si eres empleado. ¿No habría corresponsabilidad? con la empresa. Lo que pasa es que la empresa tiene cierta responsabilidad. Sí. Ah, Eso sí, me a refiero. eso, entonces. Pero no, eso también es la ley. o sea, Pero eso es- la ley no importa le va a quién decir a te la empresa, pague. tú tienes esta responsabilidad. Claro. La empresa tiene que asumir su responsabilidad al Patrón. margen de Sí, de eso. patrón. Sí. Pero esto es para todos los periodistas. Sí, esta tiene que regir. No, para- sí, pero digo, me están surgiendo dudas, pero no me... Hay que Es que no sé. No importa quién te pague, pero tú eres periodista. Y por esa razón tú te haces a la ley, tú pides que la ley te proteja a ti como periodista, la profesión de periodista. No importa quién te pague, bueno, al menos así lo estoy entendiendo, porque es para Es que, todos, o sea, ¿verdad? si quedas dentro de la definición de lo que es periodista, tú estás protegido por esta ley. Y se activan los protocolos que va a contemplar esta ley cuando se den ciertas circunstancias. Seas independiente o seas pertenezcas a alguna Bueno, pues no lo hice, ¿no? Porque sí traigo dudas en contra de eso. WhatsApp. Sí, con qué autoridades recaen las responsabilidades. En el tema de evaluación de riesgo, ¿qué elementos y o cómo se debe realizar una evaluación de riesgo para periodistas? ¿Cuáles lineamientos se van a considerar?
¿Quién debe realizar la evaluación de riesgo? ¿Qué elementos debería considerarse para integrar un protocolo de protección a periodistas en riesgo? ¿Qué instrumentaría la unidad especializada para casos en los que se requiere una acción de protección inmediata? Establecer las conductas generadoras de riesgo. Bueno, aquí tendríamos que modificar la redacción de esta última pregunta. Señálala ahí con, por favor. Para una mejor evaluación del riesgo, Perdón, ¿cuáles a lo mejor algo que no hicimos hincapié, bueno, que estas preguntas nacieron de las personas que participaron en las mesas, fueron también enriquecidas por el área técnica, por los asesores, inclusive también por personas que participan en el mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos que depende de la Secretaría de Gobernación a nivel nacional. O sea, también nos ayudaron a enriquecer las preguntas y hacer una revisión de las preguntas. Pero, o sea, ya si van a salir, ¿te vamos a votar así o podemos...? No, yo nomás lo estoy comentando, o sea, está abierta. estoy Sí. comentando de que, o sea, que ¿De dónde también el viene mecanismo, sí. la fuente? ¿De dónde viene la fuente? No de dónde viene, sino que, o sea, las hicimos aquí que todos, pero fueron revisadas también por el mecanismo de protección. Personas defensoras Sí, de derechos o sea, la fuente viene desde los foros que se han estado haciendo, de las mesas, de las mesas, perdóname, de las mesas. ¿Cuáles considera pudieran ser los elementos fundamentales para que el mecanismo funcione de manera más eficaz y eficiente? ¿Cómo considera que se puede garantizar la integridad física y psicológica de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas beneficiarias del mecanismo? Actualmente, las medidas de protección propuestas son mayoritariamente policíacas y otros puntos claves para la definición de medidas, como el género o el contexto sociopolítico, no son suficientemente tomadas en cuenta. ¿Qué otros puntos clave considera que deben ser tomados en cuenta? Algunos defensores y periodistas han reportado que las medidas otorgadas no corresponden al nivel y tipo de riesgo que enfrentan y por lo tanto no les sirven o los han incluso puesto en mayor riesgo. ¿Qué otras medidas propondría? Otros han denunciado que las medidas de protección tomadas no se basan en el análisis de riesgo formalmente adoptado. ¿Qué propondría para que las medidas de protección correspondan al análisis de riesgo? Los procedimientos sufren demoras largas, sobre todo en la etapa del análisis de riesgo. ¿Qué propondría para reducir esta etapa? Garantía de una respuesta rápida y adecuada. Casos de riesgo extraordinario. Hay una acumulación alarmante de casos. Según los defensores, los análisis de riesgo que deberían ser elaborados en días toman hasta 6 meses. ¿Qué propondría para reducir esta brecha? Mecanismo de protección y su implementación. A nivel federal existe un equipo que conforma el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, el cual se adhiere a la Unidad de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno. ¿Considera necesario contar con un equipo que conforme y o replique las funciones del mecanismo a nivel federal, que dependa del Ejecutivo Estatal, que actúe con recursos etiquetados y se encargue de la prevención, protección e investigación de agresiones en contra de los periodistas del Estado? Mecanismos de coordinación. Convenio de colaboración. En el año 2012, el Estado de Chihuahua firmó un convenio de colaboración con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a fin de que el Estado de Chihuahua colaborara con la implementación de medidas de protección. ¿Cuál es su valoración u opinión sobre el funcionamiento de dicho convenio de colaboración? En el capítulo humano, respecto del personal del mecanismo, las organizaciones de la sociedad civil han expresado preocupación sobre 1. La rotación muy frecuente en el personal que dificulta su formación, la retención de información y el seguimiento a los casos. 2. La falta de sensibilización por parte del personal sobre temas de protección, así como una falta de reconocimiento del riesgo, en especial hacia defensores de base que se dedican voluntariamente a la defensa de los derechos humanos y ejercen otra profesión en paralelo.
Y 3, la falta de conocimiento sobre cómo llevar a cabo los análisis de riesgo. Se considera que la estructura del mecanismo es demasiado reducida para la cantidad de peticiones que recibe. ¿Qué propondría para corregir estas situaciones? Medidas de protección institucionales. ¿Cuáles consideran que deben ser las medidas urgentes de protección? ¿Cuáles las medidas preventivas? ¿Cuáles serían las medidas de protección? ¿Cuáles las medidas de prevención? ¿Qué otro tipo de medidas puede brindar el mecanismo de protección? Ese se repitió. Sí. Prevención y preventiva. O queda uno, queda la otra. ¿Qué otro tipo de medidas puede brindar el mecanismo de protección? ¿Cómo deben definirse? ¿Cómo deben implementarse? ¿Qué otras posibilidades de protección estatal considera se deben presentar? ¿Considera que el mecanismo de protección debe depender o no de Fiscalía? ¿Cómo cree que se puede agilizar el desarrollo de los trámites del mecanismo de protección que demanden los profesionales de la información en situación de riesgo? ¿Cuáles considera deben ser las penas por el daño a personas defensoras de derechos humanos y periodistas? Cuando no se agrede a los comunicadores. Perdón. Cuando se agrede a los comunicadores se pretende silenciar y ocultar información. Por eso es fundamental que el Congreso responda protegiendo decididamente los derechos del periodista, no solamente en cuanto a su vida e integridad, sino también como profesionales de la información. ¿Qué medidas propone para garantizar el derecho a la información, además de la cláusula de conciencia y el secreto profesional? La disponibilidad, transparencia y eficacia en el ejercicio de los recursos del mecanismo, tanto para su operación como para la implementación de sus medidas, suponen otra fuente de intranquilidad pública, en especial atendiendo a las numerosas quejas expresadas por quienes han resultado sus beneficiarios, así como por las organizaciones que acompañan casos en relación con los análisis y las medidas desplegadas. ¿Qué propondría para solventar estas situaciones? El seguimiento a la puesta en marcha de las medidas y la evaluación de los casos es insuficiente, lo que impacta en la efectividad que debería perseguirse y genera una situación de indefensión en las personas beneficiadas. ¿Qué propondría para solventar esta situación? En la entidad, las personas que se vinculan con actividades de lucha social, política, campesina, indígena u otras, tienen muy pocas o casi nulas garantías para salvaguardar los derechos fundamentales como la libertad y la vida. Al contrario, se violentan sistemáticamente. ¿Cree que la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades que se encuentran en situación de riesgo extraordinario o extremo como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias deben tener garantías de protección reconocidas y garantizadas en un marco normativo? ¿Considera que se debe crear un marco normativo que contenga garantías orientadas a la prevención y protección de los derechos fundamentales de personas que se encuentran en situación de riesgo extraordinario o extremo como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias? Considera que deben ser sujetos de protección en razón del riesgo los siguientes. 1. Dirigentes, representantes o activistas de organizaciones defensoras de derechos humanos, sociales, ambientales, culturales, sexuales, campesinas u otras acciones equiparables. Fracción 2. Dirigentes o actividades de grupos políticos y especialmente de grupos de oposición. 3. Dirigentes o actividades o activistas sindicales. 4. Dirigentes, representantes o activistas de organizaciones gremiales. 5. Dirigentes, representantes o miembros de pueblos indígenas o pueblos originarios. 6. Testigos de casos de violación a los derechos humanos o garantías. 7. Aquí le acomodamos la fracción. Víctimas de violaciones a los derechos humanos internacionalmente reconocidos
incluyendo dirigentes, líderes, representantes de organizaciones de población desplazada o de reclamantes de tierras en situación de riesgo extraordinario o extremo, y servidores y exservidores públicos que tengan o hayan tenido bajo su responsabilidad el diseño, coordinación o ejecución de la política de derechos humanos y de la administración y procuración de justicia del gobierno estatal o municipal. Ministros de culto religioso y representantes religiosos radicados en la entidad. Todas aquellas personas que por circunstancias fehacientes y comprobables requieren Bueno, Se les acercó un hombre. Perdón. ¿Sabes qué nos faltó? ¿Te acuerdas que también se discutió en la mesa sobre los médicos? Abogados Incluimos, ¿verdad? Los médicos. y abogados, sí. Con una cuestión que se abordó en las mesas. bueno, ese es el cuestionario. Yo quiero, ¿puedo hacer uso de la palabra? En el, al referirme nuevamente a la profesión de periodistas, nos enfocamos únicamente al periodista. Y los auxiliares, que son los camarógrafos, los fotógrafos, o sea, los que... ¿Sí? Los gráficos. Todos ellos son considerados que quedan dentro de... Por eso se va a definir qué es un periodista, pero están... Ok. No, lo que pasa es que... Ellos corren más riesgo muchas de las veces que... Bueno, a ver, trabajando en un medio de comunicación, el camarógrafo puede ser camarógrafo de periodista, puede ser camarógrafo de actividades sociales, exactamente. Es periodista, o sea, aunque estés en sociales, en deportes, en cualquiera de las secciones, eres periodista. No hay diferenciación. ¿Es donde no se puede hacer una ley para eso? No, es que es inclusión, o sea, es incluirlos. No, es que están, o sea, son periodistas, no tienes que ser el reportero de información de gobierno para ser periodista, o el policía. Todos los reporteros de todas las secciones son periodistas, de todos. No hay Sí, por eso, diferencia. pero, o sea, no sé si me explico en dónde dice, o sea, en dónde dice tal y Por cómo. eso hay una O sea, hay que definición de definirlo. periodista. Ya está definido, o sea, así está definido en libros y demás. La cuestión es que para los fines específicos de esta ley tienes que plantear una definición, o sea, eso se va a hacer. Pero te digo, o sea, cualquier O sea, libro de se va a entender, periodismo, sí, cualquier, se va a entender, no se va a pero- entender, está escrito, o sea, sí existe esas definiciones. Cualquiera de los que trabaje como reportero en cualquiera de las secciones es periodista. ¿La ley No hay- general lo contempla? No sé si la ley general, Habría que checar. pero Es que, no o sé sea, cómo viene la eso- definición ahí. Por Pero, eso estoy o sea, cualquiera es periodista, no hay diferenciación ahí, ni siquiera desde las empresas. Las empresas consideran periodistas a todos los de las secciones que se dediquen a desempeñar funciones de periodismo. Bueno, a ver, es que yo recordando, ¿cómo se llama? Los reglamentos de los sindicatos y todo eso, sí se define, o sea, no se le llama a todos periodistas, o sea, te define al técnico, te define a... Bueno, lo que pasa es que hay gente que está dentro de la empresa, o sea, por ejemplo, ellos no salen a la calle, no están en el mismo riesgo que un periodista. El periodista sale a la calle, eso es un hecho. Sí, por eso, El pero... periodista da su cara a cuadro en televisión, o sea, no es lo mismo. No Por es, eso te estoy preguntando, ¿hay en algún lugar en la ley, en algún lugar en donde define quiénes son los periodistas? Porque es lo que tú me dices es asumo. Eso es lo que nos debe preocupar, dejarlo definido en la ley. Ajá, sí, por eso... O sea, es lo por que eso se va nosotros a en las mesas y en los foros se tiene que llegar a esa conclusión, ¿no? A una definición de quién es periodista. O sea, y ahí se puede plantear eso, ¿no? O sea, que estén los ¿Quién está en que, riesgo? o sea, o que no estén, yo no sé que vayan a definir todos los que participen, ¿no?
yo creo que la O sea, por eso tendencia sería- se dejan las preguntas abiertas para que ellos sean los que... son detonadoras, o sea, las Ah, ok. preguntas son precisamente para generar la participación de quienes estén interesados en el tema que van a participar en Sí, los foros. yo creo que esta es la función de los foros, crear un concepto ya definido de quién es periodista y hasta dónde abarca. Para eso son los foros. Entonces no hay que adelantarnos, hay que llegar a los hechos ya para hacerlo definitivo. Sí, estas preguntas son detonadoras, no definen nada. Eso No, sí, ya lo encontramos. Sí, hay una ley, la ley de periodistas, la ley general de periodistas establece que las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o cualquier otra índole cuya información a través de cualquier medio de difusión y comunicación, que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen, incluye todos. Si se fija, licenciado, es un término totalmente abierto, no hay un término no hay un específico término porque la ley debe específico. ser impersonal. Quizá lo pudiéramos abordar en la ley. No, porque le repito, la ley debe ser general, impersonal. Me refiero a ¿cómo se llama? Enriquecer. Entonces, no es enriquecer. Sí. Pues estas serían las preguntas. A mí lo que sí me queda a lo mejor la duda, que depende del número de participen, ¿no? Licenciado. A lo mejor podrían ser hasta varias mesas sobre la misma temática, ¿verdad? Para que no queden muy... Pues sí, sería prudente para que pudiera, es que grupos pequeños son más fáciles de llegar a algunas conclusiones. Sí, me gustaría escuchar al área técnica, asesores también. Las y los diputados, pero también ustedes algún comentario, sugerencia. Bueno, en este sentido sí, nosotros creemos que el planteamiento está muy de acuerdo con la finalidad que se busca, dado que por ejemplo en el caso de periodistas, si bien está acotado a dos puntos en específico, como bien decían, abarca todo el tema de la ley en general. Sí, efectivamente habría que ver ya en el momento la participación o la asistencia y en vistas de ello ver si hacemos una o más mesas de tal forma que podamos llegar de la mayor información posible, pero controlada, pues, porque si en foros grandes o en mesas grandes se nos da tiempo, no llegamos a muchos acuerdos por un lado, o por otro lado puede ser que una o dos personas convenzan a los demás sobre un solo tópico y la verdad es que limita la participación de otros en eso, ¿sí? Entonces es posible que se generen 5, 4, 3 mesas dependiendo de la participación en el caso de los periodistas, la gente que vaya, que sabemos que son los que tienen un poco más de complicidad para asistir, dada su labor propiamente. Hemos tenido la experiencia de asistir a foros organizados por ellos mismos, precisamente con este tema, y nos hemos percatado que la asistencia no es permanente, entran, salen, van, vienen, trabajan, regresan, y en las conclusiones pues, bueno, siempre están, ¿verdad? Pero sí creemos que la dinámica propuesta es la más adecuada para el caso de los las respuestas van a presentar las preguntas. Sí. O sea, las respuestas. Sí, pero ellas son... Se había acordado en la reunión anterior de comisión que bueno, pues fuera el registro de los participantes y todo eso, y llevaran en la convocatoria, en una de las bases, ya se dice que lleven su propuesta, ya sea impresa o en medio digital. En el banner de la página del Congreso ya está la opción de registrarse previo para la gente que quiera pues ahorrarse ese paso y que nos vayan enviando su material. De todas formas, el área técnica hicimos aquí ya un formato para registrar la propuesta, que aparte que nos la entreguen, sea extenso o no, aquí nos pongan un pequeño resumen para nosotros tener una idea de qué es lo que nos están entregando. Entonces ahorita se los voy a pasar para ver si están de acuerdo con este formato, para que se maneje y todo, y trabajar en base a las propuestas. Ya en el registro que va a haber en la entrada, ahora sí puede ir definiendo, pues a lo mejor hay 30 periodistas interesados en lo de protección o en lo de prevención, y pues ya pues vamos armando mesas, a lo mejor nomás hay 5 que están interesados en otro tema. Entonces eso es lo que habíamos platicado de llevar a cabo pues el trabajo de las mesas temáticas.
preguntas, perfil. Yo creo que es muy importante el trabajo de los moderadores en el sentido de que puedan generar el ambiente para que se reciba el mayor número de propuestas. Evitar el quedarse atorado, ¿no? Que puede ser muy fácil quedarse atorados en algún punto tratando de llegar a una conclusión que pues, a lo mejor no es el momento. Es más el momento de recibir la mayor cantidad de información posible, de plasmarla lo más fielmente posible, y ya habrá otro momento ya en esa técnica o en la comisión para analizar las propuestas. Entonces sí creo que el personal que ahora sí que lo que ustedes nos solicitan del área técnica ponemos pues a la disposición, y incluso pues, para prepararlos un poco, ¿no? O sea, para los van a ser moderadores y poder dar una previa capacitación al foro para que lo lleven la moderación de la mejor forma posible. ¿Ustedes son los moderadores? Bueno, nosotros ahora sí que lo que nos ponga la comisión, la secretaría, nosotros estamos en la Secretaría Técnica, Sí. Legislativa. Ustedes son los que tienen. Tiene que ser del Congreso, ¿no? Definitivamente. Sí, claro. Es gente del Congreso. Y con una posición neutra y con una posición sin influir objetivo, es efectiva sobre todo. Claro, como tú dices, recibir, escuchar. Claro, ¿cuántas mesas se tiene la invitación? Si hay alguna Ahorita está proyección de cuánta gente pudiera asistir. Hasta ahorita no tienen un registro, un total de registros. Nos han dado un número específico de invitaciones, pero no la información. Pues se han estado repartiendo. la base de datos es de más de 200 personas, la base de datos, pero no sé si ya tengamos algo. Pero no siempre, poniendo el ejemplo del foro que se va a realizar mañana, enviamos una base de datos, una invitaciones casi a las 300 personas y hasta el momento tenemos 25 confirmadas. Sí, pero no confirman, es difícil. Y además la convocatoria pues, es abierta. Sí, están en 50. Ponle 50 en Chihuahua y Juárez. No lo definimos ahorita, lo podemos revisar, pensar en varios escenarios y entonces tendríamos el jueves en la mañana dando a los moderadores y hacemos una recapitulación del tema de la ley. Digo, sí, aunque sea que la convocatoria está abierta, a veces se siente uno más motivado si le mandan una invitacióncita con su nombre, se siente uno más motivado a venir, porque nosotros lo que necesitamos es que venga la mayoría de las personas, porque a veces se ven muy pobres los foros por decir, ya está la convocatoria, se vio en los periódicos, pero a veces es una invitacióncita personalizada. Si tienen una base de datos no nos cuesta nada, hasta por correo electrónico los tienen ahí, tienen toda su base de datos, es decir, te invitamos a esto, digo, bueno, es una opinión, si ustedes quieren que no sea así, adelante, pero yo digo que es para que haya más participación de la gente, de los que necesitamos que vengan, ¿no? ¿Eso se envió? Sí, se hizo así, se envió de manera personal la invitación y desde ayer y ahora hemos estado reportando aparte con llamadas telefónicas. Ah, ok. Digo, porque bueno, no he visto el mecanismo, ¿verdad? Las invitaciones y el bueno es que está en el portal, está ya en todos los medios, pero no, bueno, eso a veces no, ni lo vemos siquiera. La cuestión maestra es que, por ejemplo, hay mucha gente, los periodistas independientes, que es difícil tener sus datos de contacto. Entonces, para ellos va dirigida la convocatoria abierta. Y también en el caso de la periodista, sí, que no están
entonces para eso también se refuerza una cosa, pero sí se hizo. Qué bueno que se hizo, no tenemos conocimiento. Con su permiso, diputada, bueno, se aprueba en lo general y se aprueba los mecanismos de trabajo. ¿Les parece? En cuanto al último punto del orden del día, solicito a la secretaria Liliana Ibarra pregunte si tienen algún asunto general que tratar. Con instrucciones de la presidencia, pregunto a las y a los diputados de esta comisión si existe algún asunto general a tratar. No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 17 horas del día 23 de mayo, se levanta la reunión. Buen día. Gracias. Gracias.